¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Abre tus ojos, cambia tu mundo, el espacio de comparticipación para hablar de los temas de actualidad, los temas de vanguardia. Y hay un tema que constantemente surge en los mensajes que recibimos, las conversaciones que tenemos y seguramente salen en sus hogares. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo ha ido evolucionando, más bien, la salud, la comprensión de la salud emocional, afectiva y sexual, los derechos que van viviendo las niñas, niños y adolescentes a lo largo del tiempo? ¿Dónde están nuestras niñas, niños y adolescentes en este tema? Y para hablar de este tema tenemos una persona que creo que es la mejor persona que podríamos haber encontrado al respecto, además de la gran estima que le tengo y el cariño que le tenemos en mi casa, ¿no? Está con nosotros la doctora Estela Flores Tamés. Ella es pediatra desde hace más de 40 años, en práctica profesional de hace más de 40 años y acaba de concluir su periodo trabajando como directora de Infancia y Familia del DIF Monterrey y además de ser secretaria del CIPINA, el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Monterrey en el periodo 2021-2024. Entonces, doctora Estela, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, es un placer para mí y un honor que me hayan invitado. Estela, tú tienes de veras una visión que muy pocas personas tienen, sea por la cercanía que tienes con las personas, de eso yo soy testigo, pero además de la amplitud de tu experiencia profesional y haberte dedicado recientemente, durante 3 años, dentro del sector público, a atender a la salud de infancia, pues, pero con toda tu profesionalidad y experiencia como médico pediatra. ¿Cómo, cómo ha ido cambiando y dónde está ahora nuestra atención a los niñas, niños y adolescentes en temas de salud, con énfasis en la salud afectiva, emocional y sexual? Buenas noches. Puedo empezar diciendo que la definición de salud es un estado de bienestar físico, mental y social. Y en muchas ocasiones esto se nos olvida, eso me enseñaron en la escuela hace muchos años y sigue tan válido como siempre. Como dice Marcial, yo empecé a ejercer en 1985 y empecé a ejercer como pediatra y como neonatóloga. En ese momento, en cuanto a la salud, pues los papás llevaban a los niños para mantener su salud, lo que es la salud física, y la salud mental todavía no se tocaba mucho y la social se iba integrando, siempre poniendo en el centro a la familia como la base de la estructura social de la sociedad. Como esto, por ejemplo, en el momento en el que la niña tenía su primer periodo, era muy, muy frecuente que la mamá me la llevara en ese momento, aunque ella había comentado un poquito con la niña lo que iba a pasarle, para que yo le explicara desde el punto de término médico y desde el punto de vista como mujer y desde el punto de vista social, qué era lo que estaba pasando con su cuerpo, qué iba a pasar. La niña iba un poco tímida, quizá con pena, y tenía yo un protocolo para hacerlo y que la mamá participara y era un evento que se manejaba de una manera muy, que la niña saliera tranquila en esto. Eh, a través del tiempo, cuando yo empezaba, la niña me decía, eso lo sé desde hace mucho. Y finalmente esto fue evolucionando hasta el momento en el que la niña lo que decía es, esto me va a llevar a necesitar alguna asesoría anticoncepcional. Entonces, esto para mí en todo este tiempo ha sido un cambio que he tenido que manejar, siempre lo he manejado en manera de familia, pero la verdad es que desde el punto de vista de los derechos, que hemos llegado al límite, el niño y la niña tienen derecho a la intimidad, ya que, aunque sean menores de edad, a que eso no se maneje en familia. Y eso es algo que en realidad es difícil, incluso peligroso para nuestras infancias. ¿Y qué tipo de experiencias has visto donde se notan, pues a lo mejor carencias familiares o incluso situaciones de riesgo en entorno familiar? Y también, eso por el lado del riesgo familiar, y también donde pues la información o cómo se da o
o cómo, qué se asume desde el lado de la escuela o del gobierno, también puedes decir, oye, pues aquí hace falta la familia y no la están tomando en cuenta. ¿Qué es lo que tú Pues verías? bueno, ya una vez que yo empecé a notar esto, cuando alguna niña me pedía de manera privada que yo la asesorara, yo lo que le decía a la familia es, creo que la niña necesita una consulta con una ginecóloga para que le ayude a ampliar su conocimiento. Yo como pediatra nunca entré en eso porque me parecía que no era mi lugar, así fue criada. Los últimos años que he estado en contacto con lo que es el riesgo real, el abuso real, veo que los derechos están muy bien escritos, pero por ejemplo, un niño que es abusado o maltratado, siempre se considera que el principal agresor es su familia. Y en la familia, en lo que ahorita es la familia, que antes era una familia de papá, mamá y hermanos, ahora resulta que la familia es el papá, la mamá o el padrastro o el primo o otro que vino, uno que vive ahí, una serie de cosas. Por lo tanto, lo que hace el gobierno es tomar al menor agredido y protegerlo, sacándolo de su familia para ver qué fue lo que le sucedió. Y en muchas ocasiones se revictimiza al niño o a la infancia, porque ya por sí está siendo víctima de abuso. Y los que están en un esquema familiar fuerte o los que tienen confianza en su papá o en su mamá, no se les deja que se acerquen, porque en ese momento son víctimas, el niño, la infancia, y requieren ser vistos por profesionales. Entonces, lo que yo traté de hacer es que los viera primero una psicóloga infantil para detectar realmente, aunque no es fácil, pero detectar realmente de dónde venía esto. Hay algunos que sí realmente requerían no, que el Estado tomara cargo de eso, cosa que desafortunadamente está muy mal estructurada porque el Estado está rebasado, totalmente rebasado, no tiene capacidad para atenderlo. Y los que no, los que decían, no, es que fue en otro lugar y su familia podía ser su fuerza, que es como debería ser, y entonces se pone a la familia con la psicóloga para manejar la situación, pero una vez que ya se detecta que el niño no fue agredido en familia. Eh, Todo esto, Marcial, como puedes ver, pues es sin fin, porque de empezar con niñas inocentes, estamos terminando ahorita con niñas de 12 años que conocen hasta de canales de pornografía que yo desconozco y que realmente me sorprende los sexualizados que están algunos. No puedo decir de todos. Esto a mí me hizo pensar que el Estado no estaba capacitado para manejar todo esto, está sobrepasado y que lo que se necesita básicamente es educación. Educación de los cuidadores principales de los niños. Si el Estado utilizara su valor o sus presupuestos o lo que tenga, en lugar de para quitar niños y llevarlos a otro lado y hacerlos, en hacer campañas de formación para las familias como estructura de la sociedad, para informarlas qué le tienen que decir a sus hijos, desde qué edad, no nada más cuando son adolescentes. Esto, ahorita lo que es el desarrollo de todo esto empieza desde que son bebés. Ayer en una conferencia que estuve en un congreso, uno que hablaba de comportamientos, decía que ¿por qué no le debes dar un beso en la boca a tu hijo? Entonces, yo, Se ve pues no tiene mucho, nada de malo, se pues ve tú lo mucho. haces con cariño, pero entonces le enseñas al niño que es normal que se le bese en la boca. Claro. Y cuando alguien más lo haga, no le va a parecer anormal. Entonces, desde esas pequeñas cosas que lo haces cuando el bebé es pequeño, lo vas formando que hay partes de su cuerpo que nadie debe tocar, porque no porque sean malas ni buenas, simplemente porque son privadas. De esos pequeños detalles que se hacen en familia, quizá muchos de manera normal, pero en la mayoría ni siquiera se ha pensado en ello. Si se llevaran esas campañas de educación, no a los adolescentes o a las familias de adolescentes, sino desde el principio de la crianza, nos haría en unos años tener una sociedad mucho, muy diferente. Sí, fíjate, Estela, que de lo que me estás mencionando, me surge una reflexión. Eh,
la educación, como mencionas tú, no puede ser exclusiva del menor. O sea, se requiere, lo que estás describiendo, dices, se tiene que involucrar su entorno familiar. Ahora, esto es lo que me viene. Al mismo tiempo, está señalando que vamos a tener situaciones problemáticas en estos temas con el menor en la misma proporción que tengamos situaciones de inestabilidad familiar. Es decir, de lo que estás describiendo, si es ese menor vive con su papá y su mamá biológicos, con sus hermanos biológicos, de lo que estás describiendo sería un entorno, pues probablemente de menor riesgo. No digo que no exista, Sí, pero pero de es menor riesgo. Ah, perdón, y con una característica más. Su padre biológico, su madre biológica, sus hermanos biológicos, y en un espacio habitacional que también permita esa intimidad, ¿sí? Eh, pero entonces existe una correlación entre la inestabilidad de la estructura familiar y los efectos que tienen en los menores de edad, niñas, niños y adolescentes, para tener un entorno para su educación emocional, afectiva y sexual. ¿Estoy en lo correcto? definitivamente, en todas partes se da. La familia bien estructurada ayuda. Y Sí. además es más abierta a que se le eduque Ok. y que todos participen, porque a lo mejor también no lo saben, pero es más abierta a que se le eduque. Nosotros tenemos talleres de fortalecimiento familiar, que es lo que el gobierno lo tiene, ayuda a las familias a conocer muchas cosas, pero son totalmente insuficientes. Si esta información se diera de manera mucho más abierta, mucho más amplia, todos lo sabrían, todos los que conviven con el niño, pero hay muchos que ni siquiera están abiertos a tomar el taller, porque entonces, pues ya con eso, ya de ahí empezamos, ya no digamos de tomar algo que fuera continuo, así como se hacen, si por vía de redes los niños entran en contacto con tantas cosas que no deberían, pues los padres podrían estar atentos. Como pediatras es nuestra responsabilidad hacerlo, pero vamos a tener dos mundos. Esto no quiere decir que no se dé, pero hay un mundo en donde la gente va a su pediatra, que es el mismo o del mismo grupo, que nosotros sabemos que parte de nuestra responsabilidad es enseñar y platicar de todos estos temas con la familia. Pero hay unos que nunca han visto un médico. Una cosa frecuente que nos encontramos es que vamos, pero vamos, yo quiero ponerlo porque no quiero ponerlo nada más en clases altas y en clases bajas. Hay niños que están expuestos a padres que están siendo intoxicados por drogas. Y esto, aunque sea familia muy buena, los pone en peligro. Y Claro. cuando es un ambiente que viven todos en un cuarto, y hemos ido a llegar a recoger porque un vecino nos avisa que están drogándose en la casa de al lado y hay un bebé llorando. Entonces, este bebé tiene que ser quitado de la familia. Ya después se tiene que seguir un juicio a ver por qué la familia se drogó, vamos a pensar que pues es una situación, desde el punto de vista de Estado, es una situación de una falla en el ejercicio de la educación de la familia y de las personas, pero que a ese niño de entrada le quitan uno de sus primeros derechos, que es el derecho a vivir en familia. Porque de aquí a que lo puedan volver a regresar a la familia o poner en una nueva que esté dispuesta a darle lo que necesita, se pasa institucionalizado varios años. Claro, con las consecuencias de lo que pueda suceder. Sí, porque ya se le quitó su derecho a vivir en familia. Claro. Estela, también me viene a la mente, esto lo comentábamos aparte, pero lo quiero traer aquí. Como mencionabas, cómo cada vez a edad más temprana encuentras niñas que se acercan a ti como pediatra para hablar de anticoncepción, lo cual pues necesariamente va asociado a una vida sexual activa. Es decir, no se habla de anticoncepción, sino una vida sexual activa, en una etapa de vida donde quizás ni físicamente se ha llegado a toda la maduración eh, pues propia del desarrollo sexual, ¿no? Y te comentaba yo, aparte también, como me comentaban el caso de un varón, de muchachos varones que toman la píldora del día siguiente, ¿no? Este, mi pregunta es esta, dentro de la educación, háblanos un poco sobre cómo
se, esta hipersexualización, ¿qué es lo que estás viendo en la hipersexualización? Y cómo, por un lado, hay una hipersexualización y por otro lado, una subeducación, o sea, respecto a la sexualidad como pues, reproducción humana, o sea, porque finalmente la sexualidad o sea, es la función de la reproducción humana, o sea, va asociada a la función reproductora. Así ¿Es es, algo que tú has visto en tu práctica médica y lo viste es, ahorita en tu labor en el DIF? si se hizo talleres entre los directores para ver cómo era, por ejemplo, gente ahí decía, bueno, ¿cuánto fue la primera vez que supiste de lo que era la sexualidad? ¿Qué recuerdas a gente que participaba en el taller? Muchos de ellos fue, pues, la primera vez que tuve mi periodo y se burlaron de mí todos en la escuela. Otros dicen, bueno, mi papá, cuando tenía 14, 15 años, me explicó la situación física que existía. Nadie dijo, me explicó la situación física, la responsabilidad social, lo que era la sexualidad. Se explicaba la biología y hasta ahí. Entonces, bueno, él dice, bueno, biológicamente tengo estas capacidades y ¿por qué no las voy a ejercer si ahorita las tengo? No hay la educación de decir cómo y por qué se ejercen porque se le quita lo que es el contenido de responsabilidad social, de amor y de todo lo que conlleva la sexualidad. Y la información anticonceptiva muchas veces dice, esa no existe. Entonces él la adquieren en la calle. La adquieren en la calle, pues con, obviamente, bien mal, así como muchos de ellos adquieren lo que es la educación también acerca sexual. Entonces, la situación es que desde el punto de vista también de la ley de derechos, los menores de edad tienen derecho a comprar sin receta y sin nada anticonceptivos, cosa que desde el punto de vista real es un peligro, porque si no pueden tomar ni una cerveza, ahora van a poder ir a comprar hormonas que les hacen daño y tomárselas a como puedan, sin una receta médica. Entonces creo que en buscar su derecho a la intimidad y a ejercer su sexualidad de manera libre, se les está exponiendo a un riesgo grande. Entonces tenemos que empezar por educar a las familias, porque si la familia está bien educada, le va a decir al niño, no le va a decir, no lo hagas porque en estos momentos de la vida no funciona así. Pero si se le explica de una manera razonable que está ligado con la sexualidad, qué es lo que puede pasar y que si decidiera en un momento utilizar algún tipo de protección, estamos abiertos para ayudarte y en mostrarte cuáles son las opciones que pueden no hacerte daño, tendríamos muchísimo menos ese problema que tú tienes, tenemos nosotros niñas que lo hacen niñas. Cada mes se toma la del día siguiente, cosa que aumenta en alto grado su riesgo de, de malignidades reproductivas en su juventud, porque ahorita son adolescentes. Entonces, creo que todo eso debe estar regulado y aunque el Estado no debe ser quien dé las órdenes nada más, el Estado, como está sobrepasado por más buenas intenciones que haya, tiene que hacerlo de acuerdo en grupos, que eso es lo que tratamos de hacer, de padres con educadoras y Estado como primeros cuidadores, para estar todos de acuerdo en qué es lo que se busca para ofrecerle a los niños lo mejor. Los niños no nada más son nuestro futuro, sino son de lo que más nos debemos ocupar en el presente. Claro. Debemos de estar ahí en ese momento. Y si se escribe un libro que escribe alguien que no sabemos qué tan preparado esté, porque creo que nadie está preparado para toda la variabilidad, y se pone y se dice, eso es lo que les vas a enseñar, vamos a cometer muchos errores, porque cada niño tiene un entorno diferente. Entonces, por eso el Estado debe dar diferentes talleres en diferentes entornos. Eso es lo que tratamos de hacer. Una cosa importante que te puedo comentar que sucedía es que, por ejemplo, en las estancias tenemos muchos hijos de padres que trabajan. Entonces tú los citas a un taller, dicen, no me dejan en el trabajo.
no puedo, y no puedo en la noche porque tengo que cuidar a los niños. Entonces tiene que cambiarse la estructura, tiene que hacerse de una forma donde sea accesible para todos y además adecuado para el entorno social, porque recordando que la salud es un estado de bienestar físico, mental y social, puede estar bien físicamente, pero no sabemos su mente dónde ande y si no tienen para comer mañana, lo que menos les importa es ponerse a platicar de sexualidad con el niño, es la verdad. O si tienen tanto que en lo que están pensando es cómo voy a doblar mi capital en la bolsa mañana, tampoco lo van a hacer. Vamos a ser bien sinceros, tenemos que adaptarnos a cada una. Ninguno es ni mejor ni menor, simplemente tienen que tener diferentes aproximaciones para que el beneficiado, que es el niño, siempre reciba la misma información. Estoy contigo, tienes una responsabilidad, tu cuerpo es valiosísimo, tienes que cuidarlo y aquí estoy como tu roble, como tu familia, para apoyarte, no para asustarme, no para regañarte, no para negarlo, sino para informarte. Y eso los padres solos no lo pueden hacer a veces porque cada uno tiene muchas, a veces cosas, conocimientos que nunca estudió. Se lo pasó su mamá y su abuelita, que no sabemos cómo estén, y el gobierno tampoco lo puede hacer de manera unilateral y los educadores pues saben lo que sabe un educador, pero si se hiciera un programa que incluyera a estos tres grupos, a los padres, a la familia, a los educadores y al Estado, y se adaptara a la biopsicosocial, al entorno social, sería la única forma que podríamos lograr algo en el bien de esta situación para los niños. Está muy interesante. Quisiera reforzar, o sea, lo que estoy escuchando es muy iluminador. Fíjense al auditorio cómo menciona la doctora Estela, la, como el camino, el lograr un trabajo conjunto en alianza de el entorno familiar inmediato, los educadores y el gobierno, el Estado. O sea, no sueltos, o sea, no por separado, no contrapuestos, sino los tres poniendo al centro el interés superior del menor, pero que es una labor conjunta poniendo al centro el interés superior del menor. Es lo que estoy entendiendo, no sé si... Exactamente, esa sería la solución. Una solución que parece muy fácil en palabras, pero hacerlo en la práctica es muy, muy complejo. Muy Este, complejo. sí, no, yo sé. Estela, también, a ti qué te... poniéndome un poquito así como abogado del diablo y todo, o bueno, provocador, ¿qué es lo que más les tocó ver en el DIF Monterrey en relación con este tema? Cuando encontraban situaciones que requerían atención, ¿era más por falta de información o por indiferencia de su entorno familiar? Yo, una cosa que sí me generaba mucha frustración, pero es a nivel de todo México, es que muchas veces que la respuesta es reactiva. Los talleres y la educación llegan a muy pocos y es reactiva. Ya estuvo el fuego, ya abusaron del niño, ya gritaron, ya lo maltrataron y entonces vamos. Claro. Entonces, esto hace que pues no estemos protegiendo al niño, que el sistema es de protección, que se hace a través de programas. Lo que más se hace es ir y encontrar principalmente negligencia. El abuso directo también pero no es quizá lo que se desea ni vamos a decir, lo que el abusador buscó en un principio, sino su sistema social, su contacto con drogas o algún problema mental lo hacen que llegue a ese extremo. Eso no quiere decir que en familias que aparentemente todo está bien, no también lo veamos. A veces es menos notorio porque no se reporta. Lo que se recibe como reporte es el escándalo que está en la casa de al lado o a veces en la misma, me tocó de una abuelita que dice, quiero reportar a mi hijo porque está drogándose con mi nieto y está haciéndole daño. Entonces,
Eso lo vemos y la verdad es que las abuelitas hacen una gran labor porque como crecieron en otro momento y ahora niños cuidados por abuelitas, muchísimos. Yo tengo la bendición de ser abuela y puede uno cuidarlos, pero si estás con una situación social difícil y tú dices, es mi nieto y yo lo cuido, ya no es igual la capacidad, la fortaleza y la capacidad económica de hacer todo por el nieto. Muchas sí lo hacen, pero estos niños ya no tienen la misma, están igual de protegidos, son un poco más vulnerables que Ya, los que están creados por su padre y su madre. Pero esto es lo que más vemos, familia que reporta a familia o vecinos que un niño está siendo abusado. La otra parte es ya donde llegan me pasaron algunos casos, ya sea en la escuela, en las estancias, donde la maestra o la enfermera reportaba datos de abuso en el niño, también esto se da, y como médicos hay un teléfono al que marcamos cuando sospechamos de abuso y también va y se atiende. En estos dos últimos casos, también en el primero, el gobierno lo que hace es intervenir de claro. manera igual, apagar el fuego, sacar al niño de ese lugar o investigarlo con un hueco donde el niño queda desprotegido un tiempo en lo que se determina. ¿Qué pasa? Nosotros buscamos, creo que el gobierno lo busca, tener un lugar muy bonito en donde puedan asistir los niños que están en eso y no internarlos, sino que estén unos cuantos días en lo que se aclara la situación. Ese lugar no existe, cuando menos en nuestro país. Bueno, en Nuevo León, para no ser, a lo mejor existe en alguna parte. Entonces, entran ya directo a un lugar donde están y que pueden tardar años en resolver la situación y entonces ya se revictimizó al niño. Entonces, una casa de estancia corta es lo más seguro para las familias, pero es muy costoso, Ya. en donde se haga una evaluación psicológica lo más que se pueda y se determine en corto plazo qué es lo mejor para el niño. Si se ha reintegrado a esa familia, a otra familia, vamos a decir, si no es la familia inicial, pues que los abuelos estén dispuestos a recibirlo y o que de plano pues no hay nadie que pueda ver por ellos y se ponga a resguardo del Estado. Estas son lo que se hace y que pues no se hace de la manera más eficiente por falta de recursos y de organización. Sí. Quisiera, entonces, bueno, volviendo a reafirmar, existe una situación compleja, hay muchas carencias, sobre todo carencias por falta de educación. Se necesita esta educación donde el centro esté el menor, intervengan adecuadamente y en alianza la familia, los educadores, el gobierno, etcétera. Y mencionabas ahorita, quisiera dedicar en los minutos que nos quedan, si puedes también abordar un poco, señalar un poco la salud mental. Al inicio de toda la conversación hablabas de la salud como un estado de bienestar íntegro, ¿no? Lo que estamos mencionando, sobre todo así de inmediato, pues se relacionaría con ciertas situaciones físicas, o sea, de inmediato, porque son, Sí, pues, es lo primero que se ve. es lo primero que se ve. Pero, ¿qué es lo que tú, cómo has visto que evoluciona y qué viste en estos últimos 3 años ya en concreto en relación con la salud mental de niñas, niños y adolescentes? Fíjate que en eso tengo una opinión que a mí misma me sorprende. Se ha hecho muy importante la salud mental. Está buscándose depresión, ansiedad, desde muy temprano. Cosa que la verdad en mis inicios, como los que se mandaban por esto al psicólogo, era la minoría. No era, se le ayudaba a los padres a, bueno, tu niño está así o está así, vamos a hacer esto. Estábamos en pañales. Ahorita hay mucho apoyo y desafortunadamente ahorita la segunda causa de muerte en preadolescentes es el suicidio. Entonces, ¿hasta dónde se está interviniendo? Se está detectando, pero muchos de ellos a través de contacto con situaciones que a veces los adultos ni sabemos que hay en redes sociales, hacen cosas y lo vivimos, retos que hacen que fallezcan, porque antes el que tenía riesgo de suicidio se detectaba pronto, o cuando menos ante cualquier
indicio que ya era más claro, se detectaba, se mandaba a las vías más agresivas, un psiquiatra que lo medicara y lo vigilara, pero ahorita no lo aparentan siempre. O ya en el momento en el que se dice, no, es que ya fue con el psicólogo y uno después se da cuenta que ya los niños a través de la red aprenden a manejar al psicólogo. No todos obviamente que los psicólogos están muy capacitados y no se dejan tan fácil, pero también los niños están cada vez más informados. Entonces, no le digas esto, no digas esto otro. Y muchos pasan a ser medicados, porque yo Sí. tengo ahorita una cantidad importantísima de niños que están siendo medicados con drogas psicotróficas por el psiquiatra porque están demasiado expuestos, pero la medicación, nosotros como médicos sabemos, yo en la pediatría en la que me desarrollé, no le des psicotrópicos a un cerebro en formación. Es así de entrada. Si tienes esa duda, que el psiquiatra vea, y era la minoría. Y ahorita es una gran cantidad. Entonces no sabemos esto hasta dónde esté afectando cosas que estamos viendo socialmente, porque el énfasis en salud mental no tiene mucho tiempo que se está haciendo y creo que no tenemos suficientes estudios a largo plazo de qué es lo que más funciona para evitar estas tragedias. Fíjate que veo un patrón similar, como un reflejo de lo que mencionabas. También aquí es una situación reactiva. Es decir, si estás dando medicamentos es que estás reaccionando a una situación donde dices, tengo una enfermedad. O sea, hay algo que tengo que atender. Sí. Pero pues igual que en la salud física puede haber un bienestar, pues con ciertos hábitos, un entorno, la alimentación, pues también en la salud mental. Pero lo que estás describiendo se parece un poquito a lo que mencionabas, o sea, esa frustración respecto a que tantas cosas se hacen reactivas. Lo que acabas de describir es como que también existe una situación cada vez más generalizada de reacción ante problemas relacionados con la salud mental. Así es. Así es, y pues estamos en eso, estamos trabajando en eso, en programas de detección temprana, y es que quien primero lo detecta es su cuidador principal. Y si el cuidador principal no tiene la suficiente, para empezar, educación, información o tiempo, porque llega del trabajo, hace el lonche de mañana, lo duerme y nos seguimos al día siguiente. Entonces no se dio cuenta porque no tuvo Claro. tiempo, porque así está la sociedad. Decir, a mí se me hace que algo trae, déjame buscar ayuda. Entonces tenemos que llegar con programas educativos que ayuden. Hay programas de detección temprana, pero esto es todavía para profesionales. Entonces tenemos que llevarlo a las familias para que las familias estén al pendiente de esos datos y pidan ayuda y hagan modificaciones en su entorno para darle a los niños un entorno más positivo que no los lleve a estar en esto. Sí, me llama la atención, por ejemplo, que el último derecho de los niños que se agregó fue su derecho a su contacto con las redes sociales. Es un derecho. Bueno, yo le pondría derecho supervisado, Claro, porque no, las redes sociales puedes encontrar cosas que a lo mejor hasta a ti y a mí nos hace daño encontrarnos. perdón, Entonces, pero yo directamente cuestionaría si lo ponen así como derecho porque así implica es, una es derecho. garantía y vamos, ahorita mismo en Estados Unidos varios estados presentaron una demanda en contra de una red social a la que están acusando de deliberadamente buscar adicción. Así es. Entonces, Y si tú se puede juntas que hacer. tiene derecho y al mismo tiempo lo expones a algo que, digo, falta que se demuestre, pero que Sí, causa aquí tengo adicción. el artículo 20 de los derechos es derecho al acceso a las tecnologías de información y comunicación y telecomunicaciones, incluida la banda ancha de Internet. Así está en el derecho Sí, mexicano. Sí, bueno, es para que se eduque el niño en la escuela, pero por bueno, otro lado, pues eso sí, si no lo supervisas, pues además de educarse en la escuela, si es que lo hace, pues va a estar expuesto es un mundo completo en el que puede estar expuesto a todo. Entonces, claro. debe ser supervisada. Claro, se tiene que ver cómo se hace, perdón, se tiene que ver como dices tú, cómo se supervisa, cómo se supervisa. Pues, Estela, ¿algún mensaje final que quieras dejar tú?
Pues el único mensaje es que yo como pediatra de tanto tiempo les puedo decir a los papás jóvenes y o, bueno, que tienen hijos de la adolescencia para abajo, que tienen, al igual que nosotros, mucha responsabilidad, pero que ustedes tienen más porque nuestros hijos tenían menos información y nuestros padres y nosotros con menos. Entonces, que tienen un papel muy importante y una gran responsabilidad ahorita de riesgos mayores de los que había antes, pero que entre todos, juntos, fortaleciendo la familia y dando información, educación y supervisión a nuestros hijos, podemos lograr que hagan un salto a vamos a decir, yo lo veo como un bache. Después de la pandemia vino un bache que nos llevó a una situación distinta social y que hay que afrontarlo. No lo vamos a cambiar, pero tenemos que superarlo y llevar a que los niños estén y sigan siendo protegidos como centro de nuestra atención, porque eso es nuestra función como padres. Claro. Pues muchísimas gracias. Estuvimos con la doctora Estela Flores, pediatra con más de 40 años de experiencia de práctica clínica y fue directora de Infancia y Familia en el DIF Monterrey y secretaria del CIPINA del DIF Monterrey en el periodo 21-24. Muchísimas gracias, Estela. Muchas gracias. Saludos a todos.